profe, mi nombre es Luz Daisy Murillo de la carrera de Artes Visuales. En este video le vamos a hablar sobre la historia de la guitarra. En los años 2400 a.C. el laúd sumerio fueron creados el laúd, un instrumento con cuerpo y mástil que ya se parecía a la guitarra moderna en una estructura básica que se asemejan a lo que conocemos como guitarra. Aquí podemos tener un ejemplo de cómo sonaba este instrumento en ese tiempo. Él fue fabricado con madera, con una caja de resonancia redondeada y con una forma de pera. Ya en los años 1500 a.C. encontramos la lira hitiana. La lira, instrumento clásico utilizado por los hititas, es uno de los ancestros de la guitarra. Los poetas griegos lo usaban para acompañar versos, tocándolo a veces con púa. En los años 1000 a.C. ya tenían un instrumento que se llamaba Ketarat Siria. En Siria aparece el Ketarat, es un instrumento de cuerda con caja ovalada, pero sin mástil, otro antecesor importante de la guitarra. Ya en el siglo IV después de Cristo podemos ver la inducción de España, que se cree que los romanos introdujeron instrumentos de cuerdas similares a la guitarra. En la península ibérica estos instrumentos evolucionarían con el tiempo hacia las formas tempranas de la guitarra. En el siglo XVI y XVII, en Europa, especialmente en España, surgen las variantes de la guitarra conocidas como guitarra latina y guitarra morisca. Estas tenían forma y características distintas a la guitarra latina. Provenía de la evolución de la cítara europea, mientras que la guitarra morisca tenía influencia árabe. Aquí cada imagen tiene su enlace en la que podemos profundizar en la historia sobre cada instrumento. La guitarra tiene un origen incierto, pero parece claro que su origen debe ser percatarse el sonido de la cuerda de un arco tensado al disparar una flecha. En cualquier caso, los asirios en el siglo XVII a.C. ya tocaban un instrumento parecido con el nombre griego de kitara. La cítara con sol y tenía solo 4 cuerdas. Aquí en el siglo XIX, XX, ya aquí podemos ver la aparición de la vihuela, popular en España durante el Renacimiento. La vihuela es un instrumento de cuerda con características similares a la guitarra moderna, pero con una diferencia, la cual podemos apreciar en su cuerpo. La vihuela, todos saben que por más o menos orígenes, como ya aparecían las principales características de la construcción de los siglos en que aparece, representa las miniaturas visigodo españolas de los Beatus y comentarios del Apocalipsis. La vihuela en nuevas cuerdas tiene variantes 3, 5 y 6 y aún 7, como hace constar el mismo Bermudo, que dice haberla visto usar en Guzmán y otros buenos teñidores. En esta séptima cuerda más aguda formaba a su vez sus intervalos de la cuarta sobre la prima, otra afinación excepcional. Aquí podemos ver en el siglo XVII, podemos ver la guitarra barroca. La guitarra barroca tenía específicamente 5 órdenes de cuerdas pares, eran las más pequeñas de la guitarra moderna y usaba cuerdas de tripa. Fue un instrumento importante de la música renacentista y barroca.
siglo XVIII, la guitarra clásica moderna. A mediados de los finales del siglo XVIII, la guitarra adquiere la forma más cercana de la actual. Se consolidan solo 6 cuerdas simples y el cuerpo con su caja de resonancia moderna. En el siglo XIX, la innovación de Antonio Torres, este luthier español, revolucionó la guitarra aumentando el tamaño del cuerpo y mejorando la construcción para lograr un sonido más profundo, volumen y calidad. Su diseño desarrolló un modelo estándar de la guitarra clásica. Aquí encontramos la guitarra ya hecha por Antonio Torres en 1884. Podemos ver que la guitarra que ya tiene la forma de las guitarras que hoy en día conocemos, a diferencia de las antiguas. En el siglo XX apareció lo que fue la guitarra eléctrica. Se popularizó a nivel global la invención de la guitarra eléctrica a principios del siglo XX y la masiva difusión del instrumento con el auge de los géneros como el flamenco, el rock y el jazz llevaron a la guitarra a su máxima popularidad mundial. Aquí vamos a encontrar la historia de la guitarra eléctrica. Si hablamos de la revolución de la música, sin duda hay que hablar de la primera guitarra eléctrica. Descubrimos cómo el instrumento transformó la música popular y modificó para siempre la forma en que escuchamos y creamos sonidos. Y podemos acá ver la primera guitarra eléctrica. La Fripp Pan, considerada la primera guitarra eléctrica por historiadores de la música, fue un auténtico hito. Fue inventada por George Perkins y Adolphe Ferret en 1931. Su nombre, que traduce como sartén, en español refleja su forma única, también similar a un pan, como un cuerpo circular y un largo mástil. Es una guitarra de regazo que se toca colocando la guitarra horizontalmente sobre los muslos del músico, quien utiliza una barra de metal o un slip para pulsar las cuerdas, mientras que con la otra mano raspa las cuerdas para crear un sonido único. Aquí podemos ver cómo funcionan las cuerdas de la guitarra eléctrica. Y esta es mi línea de tiempo sobre la historia de la guitarra. Muchas gracias.